Hola, como saben, durante la clase de hoy de química continuaremos trabajando sobre la materia. Recuerda que debes tomar nota de lo que estamos viendo y si tienes alguna duda debes de escribirla para nuestro próximo encuentro en Zoom, que será la próxima semana durante la clase del viernes para ver química. Lo que vamos a trabajar hoy son las propiedades de la materia, sería el tema correspondiente a la clase. Estamos en la semana número 5, indicador de desempeño 4 y 5 y es 15 de mayo del 2020. La idea, como les había mencionado entonces, es que vamos tomando notica de lo que se va explicando. En la clase anterior se trabajó sobre las propiedades de la materia, pero las propiedades generales de la materia. Luego les envié una lectura sobre la señora masa y el señor peso. Y finalmente ahorita estaremos viendo las propiedades específicas de la materia. Las propiedades entonces de la materia se encuentran divididas en dos, conocidas como propiedades generales o extrínsecas o extensivas y propiedades específicas o intrínsecas o intensivas. Las propiedades generales, como les comenté, ya las habíamos visto en la clase pasada, pero para que lo tengamos presente son aquellas propiedades que no dependen de la naturaleza de la materia, de su estructura ni de su comportamiento químico y están determinadas por la cantidad de sustancia. Mientras que en las propiedades específicas o intrínsecas o intensivas dependen de la naturaleza de la materia, es decir, del comportamiento tanto físico como químico que tiene cada sustancia. Además, estas van a ser muy importantes porque me van a permitir identificar esa sustancia en cualquier lugar donde se encuentre, solo con conocer esas propiedades. Lo otro es que no dependen de la cantidad de materia. Puedo tener mucha o puedo tener muy poquita materia, pero esas propiedades no van a variar debido a esa cantidad. Las propiedades de la materia específicas que vamos a ver durante la clase de hoy serán entonces la primera, la maleabilidad. La segunda, otra propiedad conocida como ductilidad. La tercera, una propiedad conocida como solubilidad. Cuarta, una propiedad conocida como la densidad de las sustancias. Además, tenemos otras propiedades como son el punto de ebullición y el punto de fusión de las sustancias. Tenemos entonces a la maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad que permite a los metales formar láminas muy delgadas, como ocurre con el caso de las láminas de zinc, como podemos estar observando en la imagen, las láminas de cobre y las láminas de bronce. Entre otras, tendríamos láminas de oro, láminas de plata, láminas de acero, láminas de aluminio, que nos permiten coger esos metales y convertirlos en capas muy delgadas, para luego poder trabajarlas en los diferentes aparatos que estamos construyendo cotidianamente. La ductilidad. En la ductilidad tenemos entonces como una propiedad que le permite a los metales formar hilos o alambres muy delgados o muy gruesos también. Como ocurre con el caso de los metales que ya lo habíamos visto, vemos entonces cómo podemos convertirlos en cables delgados. Tenemos a metales como el estaño, metales como el cobre, la plata, el oro, el bronce, muchos metales que vamos a estar transformando constantemente en esos hilos o en esos cables. Recuerden que además cuando el año pasado veíamos circuitos, vimos que los circuitos están constituidos por un elemento conductor, que en este caso serían los alambres, que hacen que el circuito pues pueda dar continuidad a la energía que circula a través de él y pueda hacer funcionar nuestros aparatos. Pues por eso van a ser muy importantes estas propiedades, poderlos convertir de esa manera para poderlos utilizar en nuestros artefactos. Acá tenemos de muchos tipos. Recuerden que uno de los mejores conductores que se utilizaba para los circuitos era el oro, pero debido a su alto costo se utiliza el cobre y que el cobre en la actualidad también muchas veces lo roban en algunos lugares porque tiene un alto costo en el mercado. Vamos a ver la solubilidad.
La solubilidad es la propiedad que tienen algunas sustancias para disolverse en otras, como cuando nosotros mezclamos agua con sal o agua con azúcar o le echamos a nuestro jugo el azuquitar y revolvemos o nuestro café el azuquitar y revolvemos y vemos como si el azúcar se desapareciera, pero en realidad el azúcar no se está desapareciendo, se está disolviendo. Y lo que ocurre es lo siguiente, vamos a mirar acá en la imagen, miren cómo si yo supongo que eso que está acá en la parte inferior es la sal y eso que está en azulito sería el agua, eso ocurriría cuando yo los mezclo en un recipiente. Como podemos ver, todo el agua tiene, entre el agua hay unos espaciecitos. Entonces las sustancias que pueden disolverse en otras es porque tienen la capacidad de entrar en esos espacios para poderse acomodar. Hay unas sustancias que no se pueden disolver en otras. Voy a dar un ejemplo. Lo más común, el agua y el aceite. Cuando tú mezclas agua y aceite, ves que el aceite forma una capa superficial o se hace pues en la parte de arribita y el agua queda en la parte de abajo. Las moléculas del aceite no son capaces de ingresar a los espaciecitos que tiene el agua y por eso decimos que es insoluble, es decir, que no tiene la capacidad de disolverse en el agua. Vamos a mirar a continuación en este simulador, es un simulador que se llama PET, pueden ingresar ustedes de forma gratuita, no les cobran, no necesitan registrarse, pueden utilizarlo ahí en línea para que puedas practicar la solubilidad de las sustancias y mirar cómo esa naturaleza química hace que algunas sustancias sí quepan entre esos espacios y otras sustancias no quepan entre esos espacios. Y por eso hablamos de las sustancias que tienen solubilidad y sustancias que son poco solubles. Como les había contado ahorita, en PET simulaciones, como ven acá en la parte superior, PHET, pueden encontrarlo a través de su buscador y van a encontrar una serie de experiencias en las que pueden ingresar, muy buenas, muy interesantes, hay de matemáticas, biología, química, física, y puedes trabajarlas sin tener que descargar los archivos directamente al computador, sin tener que registrarte ni generar una cuenta. Hay algunos muy poquitos que van a pedir que descargues el archivo. Entonces tú le pones descargar y él va a bajar y te va a decir que puede ser riesgoso, pero tú le vas a decir que lo permites y te va a aparecer algo así como lo que vamos a mostrar en este momento. Entonces vamos a hacer un ejemplo de solubilidad con la sal de mesa. Listo. Vamos entonces a iniciarlo mostrando qué sucedería si yo tengo cierta cantidad de agua y cierta cantidad de sal que voy a ir agregando en el asunto de poder disolver una sustancia en otra. Y hablaríamos entonces de una propiedad que se llama solubilidad. Entonces de aquí puedo abrir la canillita, como pueden ver. Si quiero botar agüita, puedo entonces mover aquí. Y si quiero que salga la sal, miren que estamos hablando de la sal de mesa, lo que pasaría en el agua. Las moléculas de la sal tienen la capacidad de meterse entre los espacios de las moléculas del agua y por lo tanto hablamos de que estaría disuelta. Ahora, si yo le agrego mucha sal, esos espacios se van a ir llenando y nos ocurre muchas veces que a los jugos o a las sopas o les echamos más de la cuenta y al final se quedan en el asiento de nuestro vaso y por más que revolvemos y revolvemos están por allá en el asiento porque llenamos tanto de sal o de azúcar que ocupamos todos los espacios que tenía el agua y entonces se tiene que ir para el fondo y se asienta en el fondo. Entonces, si tú tienes un jugo, en el caso de que esto fuera un jugo y que estuvieras echando azúcar, todo ese azúcar que se va para el fondo se pierde, porque eso no va a hacer que tu jugo esté más dulce. Se van a ir quedando allá acumuladas porque el agua ya no va a tener más espacio. Tendría entonces que agregarle más agua para que se empiece a disolver, como pueden ver acá. Ustedes pueden ingresar a PET, pueden hacerlo completamente solitos, no hay ningún problema. Voy a mostrar haciendo con otro tipo de sal, sales levemente solubles, es decir, que tienen un poco más de dificultad para, para disolverse en el agua. Vamos a utilizar, puedo seleccionar cuál de ellas, bromuro de plata, cualquier tipo de sal, y voy a iniciar. Entonces voy a botarle un poco de agua para dejarla acá y vamos a ver qué ocurre cuando yo le echo otro tipo de sal.
que no es tan soluble como la que estábamos usando de la sal de la mesa. Miren lo que pasa, ocupa muy poquitos espacios, son moléculas más grandes, ocupan los espacios, entonces muchas se va a ir para el fondo del recipiente. Voy a hacer el ejemplo con yoduro de cobre, voy agregando, miren lo poco que se logra disolver. Entonces puedo botar, recuerden que puedo ir botando para hacer más ensayo. Y miren lo que se va formando al final. Espero que ingresen y que les gusten. Acá incluso pueden diseñar las sales ustedes mismos. Espero les haya gustado. Con el punto de fusión, entonces tenemos que es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Cada sustancia, de acuerdo a la naturaleza que tiene en su composición química y en su comportamiento químico y físico, entonces va a tener una temperatura especial a la que le va a ocurrir este proceso de pasar de sólido a líquido. En el caso del agua, tendremos que desde los 3 o 4 grados Celsius entraría en este proceso. Es decir, pasaría del estado sólido, cuando la tenemos como hielo, empezaría a derretirse hacia el estado líquido. Otra sustancia como el alcohol que tenemos en la casa para desinfectarnos las manos, tiene un punto de fusión de menos 114 grados Celsius. Miren todo lo que tendríamos que bajar la temperatura para poder congelar el alcohol. De hecho, si yo agregara alcohol a mi nevera y lo intentara congelar, no lo podría hacer porque la temperatura en mi nevera no es menor a los 0 grados Celsius, alcanza 1 o 2 grados Celsius y depende de la marca pues, de la nevera y depende de cómo esté programada la nevera, pero no supera esas temperaturas inferiores. Tenemos también al punto de ebullición. En el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de líquida a gaseosa. Miren qué ocurre con el agua cuando la estamos calentando, que empezamos a notar unas burbujas y esas burbujas empiezan a producirse en el momento en que se alcanza el punto de ebullición. Vuelvo a recordarles, punto de fusión y punto de ebullición hace referencia a una temperatura a la cual se están dando esos cambios en las sustancias. Entonces, en el punto de ebullición, cuando alcanza el agua 100 grados Celsius, entonces comienza a evaporarse y hablamos de que alcanzó el punto de ebullición a los 100 grados Celsius. Con el alcohol alcanzaría su punto de ebullición a los 78 grados Celsius. Es decir, que yo puedo poner a calentar agua y alcohol y a los 78 grados Celsius se me va a separar el alcohol del agua porque se evaporaría mucho más rápido el alcohol. Acá podemos ver entonces, como les mostraba el agua a 0 grados Celsius, si aumentamos la temperatura después de 4 grados Celsius, el agua comienza entonces el agua que estaba en forma de hielo comienza a derretirse, es decir, alcanza su punto de fusión y pasa del estado sólido al estado líquido. Y cuando hablamos de agua líquida, que la someto a una alta temperatura o a una temperatura moderada durante un tiempo prolongado, alcanza los 100 grados Celsius y comienza a evaporarse. Es decir, que cambia de estado. Y a eso es lo que nosotros le vamos a denominar como punto de ebullición. Es la medida de la temperatura. Por eso hablamos a tal temperatura es el punto de fusión y a tal temperatura es el punto de ebullición. Les recuerdo que va a depender de la estructura y la naturaleza de la materia, de cómo está organizada la materia, de eso dependerá, como vamos a ver a continuación, lo que ocurre con el agua cuando la voy calentando. En esta simulación podemos entonces encontrarnos con esos cambios de estado que nosotros vamos a denominar puntos de fusión y puntos de ebullición cuando hablamos de que la sustancia pasa del estado sólido al líquido y cuando hablamos de que la sustancia pasa del estado líquido al gaseoso. Entonces voy a mostrar en el caso más fácil que tenemos, que sería el agua, como cuando tenemos unos cubos de agua y los sometemos a un aumento de la temperatura, llega al punto de fusión, es decir, al momento donde alcanza una temperatura específica y el hielo comienza a pasar al estado líquido. Y como luego, después de estar en estado líquido, alcanza el punto de ebullición y comienza a volverse en estado gaseoso.
Vamos mirando acá lo que estaría ocurriendo en el interior de las partículas que componen al agua. Podemos ver que acá en el interior está el termómetro, mire que ya se está convirtiendo en estado líquido, ya lo está alcanzando, miramos los 0 grados Celsius, sabemos que entre 0 y 4 grados Celsius el agua alcanza su punto de fusión, es decir, el hielo, los cubos de hielo comienzan a derretirse. Vemos que ahí ya está en estado líquido, está en estado líquido y comienzan a liberarse una que otra molécula, finalmente para llegar a lo que nosotros vamos a conocer como estado de ebullición, que es el punto o la temperatura donde comienza a volverse toda el agua gaseosa. Y podemos ver ahí ya cuando está completamente gaseosa. Entonces vimos cómo transitó desde el punto de fusión y luego llegó a alcanzar el punto de ebullición. Y por eso hablamos de que depende de la naturaleza, como les contaba ahorita, porque cada sustancia tiene su punto de fusión y su punto de ebullición determinados. Algunas sustancias están pues disponibles para uno consultarlas en internet y saber a qué temperatura alcanzan el punto de fusión y a qué temperatura alcanzan el punto de ebullición. La densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. Está expresada mediante una fórmula matemática donde D, que significa densidad, va a ser igual a masa sobre volumen. Pilas porque las unidades de medida de la masa van a ser gramos y las unidades del volumen van a ser mililitros o centímetros cúbicos. O podríamos utilizar en la masa kilogramos y en el volumen podríamos utilizar litros. Es bien importante que tengamos en cuenta que vamos a relacionar dos propiedades que habíamos trabajado cuando vimos propiedades generales, la masa y el volumen de las sustancias. Cuando nosotros hablamos entonces de densidad, estamos hablando de la cantidad de sustancia que cabe en un espacio determinado. Como podemos ver aquí, esa sustancia que está atrapada en el interior de ese cubo, hablamos de la densidad porque hablamos de la masa, o sea, la cantidad de sustancia que se está ocupando en ese espacio. Listo, como está encerrado, yo puedo hacer una medida y determinar cuál es la densidad. Cuando decimos que un objeto o un material o una sustancia es muy densa, quiere decir que hay muchas partículas metidas en un pequeño espacio. Cuando decimos que una sustancia es poco densa, quiere decir que hay poquitas partículas metidas en ese espacio. Eso es a lo que hace referencia la idea de densidad. Y retornando a PET simulaciones, como les estaba contando ahorita, miren cómo se escribe PHET para que lo puedan buscar en línea y trabajar en él. Vuelvo a insistir, porfa, entren, saquen un ratico cuando estén desocupaditos en los espaciecitos que tengan y ingresen y trabajen porque acá podemos están algunas experiencias sobre la materia y están otros experimentos pues ya más complejos que iremos trabajando más adelante en otros grados. Pero acá está una práctica de la densidad, puedo practicar con diferentes materiales que tengan la misma masa, miren, puedo agregarlos en el agua para mirar a pesar de que tienen la misma masa, no todos se hunden. Esperen, yo los corro para que miren lo que pasa. No todos se hunden hasta el fondo porque tienen diferentes densidades. O sea que en ese interior de ese cubo, las partículas, acuérdense, en estos hay muchas partículas en ese espacio y en este hay muy poquitas partículas distribuidas en ese espacio, lo que hace que tengamos entonces densidades diferentes. Listo, vamos a mirar otro ejemplo, poniendo a todos con el mismo volumen, es decir, ocupando el mismo espacio, pero mire que tienen masas diferentes. Están ocupando el mismo espacio, por eso hablamos de que tienen el mismo volumen. Las sustancias de colorcitos que vemos ahí, pero cada una tiene una masa diferente. Listo, voy a mostrar. Esta se fue para el fondo,
tiene una densidad mayor que el agua, por eso se va para el fondo. Tiene una densidad mayor que el agua, por eso se va para el fondo. No tiene una densidad mayor que el agua. Miren que no está flotando del todo, o sea que no es superior a la del agua, porque se iría para el fondo, ni es inferior totalmente a la del agua. Deben estar en un valor aproximado. Miren a la distancia donde quedó. Y miramos qué pasa con este. Miren este como flota de bastante. Y ese flotar me indica entonces, acuérdense, si está abajo demasiado denso, si está en la superficie es porque es menos denso que el agua. ¿Listo? Vamos a mirar si es de la misma densidad. Entonces yo los meto. Miren, si tienen todos la misma densidad, todos van a quedar iguales cuando los metan en el agua. Y miren que todos tienen tamaños diferentes, o sea que ocupan espacios distintos. Cada uno va a tener densidades diferentes porque tienen masas distintas. Entonces tenemos que tener muy claro que acá estamos hablando de la composición química de las sustancias. Por eso se comportan de esta manera. También puede utilizarlo así, diferentes materiales. Entonces, por ejemplo, yo cojo un hielo y pensemos en esto, y me parece muy interesante, un cubo de hielo también está hecho de agua, el agua es líquida, el hielo también es agua, miren que la composición química de ambos es igual, el agua líquida, el agua en estado sólido. Si tienen deberían tener la misma densidad porque son la misma sustancia química. Pero mire lo que pasa cuando yo meto el hielo en el agua, flota. Entonces, ¿qué pasará con el hielo? ¿Tendrá la misma densidad que el agua líquida o no tendrá la misma densidad que el agua líquida? Ahí se los dejo. Y en la próxima clase que vayamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio de densidades, estaré haciendo la pregunta sobre el hielo. Espero que la averigüen. Vamos a mirar un ladrillo. Entonces yo agrego un ladrillo y se va para el fondo, es supremamente denso, tiene demasiada materia en su interior, o sea, una masa, mucha cantidad de sustancia en ese volumen. Vamos a mirar otro material, el aluminio, un cubo de aluminio, miramos que también se va para el fondo, es mucho más denso que el agua. Vamos a mirar el cubo de madera, lo ponemos y el cubo de madera flota. Quiere decir que la densidad no es mayor que la del agua. Entonces ahí se los dejo, hay incluso un misterio, les ponen diferentes sustancias, usted tiene que pesarlas, tiene luego que meterlas acá y tienes que ir solucionando el misterio de cuál es más densa y cuál es menos densa. ¿Listo? Mira que acá te van mostrando incluso los valores de densidad de varios materiales que hay ahí. Entonces, te dan todos estos materiales y tú tienes que descubrir cuál es el oro, cuál es el plomo, listo. Eso sería lo ideal, por eso los invito a que ingresen a PET simulaciones y busquen simulaciones sobre la densidad y trabajen en ellas. Es muy interesante el programa no descarga virus, la aplicación no descarga virus y no es dañino para tu computador. Para la próxima clase, en la semana que sigue, que es la semana número 6, tienes toda la semana para ir consiguiendo los siguientes materiales. La mayoría de los materiales son elementos caseros que puedes entonces conseguir fácilmente. La idea es que todos los tengamos para que a través de Zoom podamos realizar la experiencia y hacer observaciones sobre las densidades de las sustancias. Simplemente vamos a hacer una actividad para hacer observación. Es muy importante que traten de conseguirlos, pero si no los consiguen no hay ningún problema porque como vamos a trabajar todos por Zoom, cada uno podrá ir entonces mostrando lo que está realizando sin ningún problema y compartiremos esas imágenes con los demás compañeros que no pudieron adquirir los materiales. Recuerden, solo quienes puedan acceder a ellos los consiguen. No es obligatorio. Lo ideal sería que sí, no es obligatorio para que lo tengan presente. Lo primero es conseguir una botellita plástica o de vidrio. De esas de gaseosita pequeña o de las de soda pequeñita o una botellita de agüita pequeñita. Porque yo sugiero que sea pequeña. Mientras la botella sea pequeña, menos cantidad de productos tenemos que utilizar. Ahora, si consigues una botella mega, tenemos que utilizar mucha cantidad de cosas que vamos a gastar de la casa de forma innecesaria.
Por eso lo ideal es que con tiempo que te estoy diciendo vayas consiguiendo una botellita de gaseosita de las que dice 250 mililitros o 300 mililitros o 600 mililitros. Cualquiera de esas te va a servir. O una botellita de agua o una botellita de Gatorade, pero debe de ser transparente. ¿Por qué necesitamos que sea transparente? Para que puedas ver qué es lo que va a ocurrir en el interior. Puedes utilizar botellitas de vidrio pequeñas como las de la soda que les estaba mencionando, o puedes utilizar las botellitas de plástico de las gaseosas. Vuelvo a recordar, lo ideal sería que fuera transparente. Digamos que no puedes conseguir la botella, puedes utilizar un vaso de tu casa que sea delgado y transparente. Si no hay en tu casa vasos delgados y transparentes, puedes usar un vasito desechable transparente. Y si no hay nada de esas opciones, pues no sé qué más recomendarte, entonces observa simplemente la experiencia que vamos a realizar. Puedes igual estar presente en la clase, obviamente. Lo segundo, vamos a conseguir aceite de cocina. Ese aceite de cocina necesitamos medio pocillito de tinto. Miren, no una taza, no una botella, medio pocillito. Y si consigues una botella pequeña, te gastas menos de medio pocillo. O sea que podrías retornar a la cocina de tu casa todo lo que sobre, porque vamos a tratar de no contaminar los materiales para que si sobran los podamos devolver a la casa. Tercero, jabón líquido. Jabón líquido que puede ser el jabón líquido que se utiliza para lavar los platos, jabón líquido que se utiliza para lavar la ropa o jabón líquido para las manos o jabón líquido para bañarse el cuerpo, cualquiera de esos. Si es de color, muchísimo mejor que sea de color. Bueno, entonces lo ideal sería entonces jabón líquido. Si no tienes en tu casa jabón líquido, no te preocupes y saltas este material. Cuarto material, miel. La miel podemos entonces también trabajar con medio pocillito de tinto. Recuerden que si conseguimos una botella pequeña no vamos a necesitar toda esa cantidad. Miren que muchas veces en los domicilios cuando las personas piden pollo vienen las bolsitas de miel y la gente no las utiliza. No vas a ir a comprar miel pura porque la miel pura es costosa. Se utiliza para muchas cosas en la casa, importantes, para remedios, para recetas, entonces no vamos a desperdiciar una miel que es fina y costosa. Estoy hablando de los de sobrecitos, se llaman sirope de miel, que es como una especie de salsa basada en la miel, que nos podría servir. Si tú, por ejemplo, en tu casa tienes miel de rosas, pues si quieres usarla, pero lo ideal sería que no gastaras productos que son de alto costo. Lo quinto, conseguir medio pocillito de leche, de cualquier tipo de leche que utilicen en tu casa, la que tú quieras. Ah, profe, que es que en mi casa utilizamos leche en polvo, entonces yo la quiero preparar, no hay problema. Ah, que en mi casa es descremada, que en mi casa es de lactosa, no importa, simplemente ten a la mano medio pocillito de leche. Borrador pequeño, un borradorcito pequeño de los que utilizan para el colegio. ¿Cómo saben de qué pequeño tiene que ser? Que quepa en la botella que tú conseguiste. Lo ideal es que ese borrador se pueda introducir en la botella y se pueda sacar sin problemas. 7. Una monedita de 100 o de 200 pesos. Esa monedita de 100 o de 200 pesos también debe de caber en la botella. O una monedita de 50 que es muy chiquita y cabe más fácilmente por la boquita de la botella. Pero no la vayan a echar todavía, sino hasta que yo no dé las indicaciones. Además, les voy informando. Estos materiales los vamos a utilizar en la clase del próximo viernes que nos conectaremos a través de Zoom. A través de Zoom haremos la experiencia de identificar las diferentes densidades con distintas sustancias que estaremos utilizando, sustancias que tenemos en la casa. Espero que puedan conseguir los materiales y los podamos trabajar. Espero les haya gustado el video, hayan tomado nota, se estén cuidando mucho en casa para evitar contraer el COVID-19. Chao.